especialista en medicina familiar en 2011, fundador del Centro Potosino de Autismo y Alteraciones del Desarrollo en 2005, cofundador de la Asociación Mexicana Autismo con Rumbo, activista de los derechos de las personas con autismo y de personas con discapacidad, impulsor de la Ley de Autismo en San Luis Potosí y padre de un adulto con autismo nivel 3 y discapacidad intelectual de 21 años. Él dará el inicio de este conversatorio. Adelante. Soy el único que traje diapositivas porque bueno, es un conversatorio, pero sí ya me presentaron. Aquí sigue. El autismo, bueno, es un concepto que ha estado continuamente en evolución, incluso su psicología, sus aspectos. Antes se veía únicamente el aspecto médico, ahora se está viendo cada vez más el aspecto social. Ya no viendo las personas con autismo como enfermos, sino como personas. La que sigue. Vamos a primero, para ver la evolución de este concepto, pasar algo de historia. El autismo, el primero mencionado fue el Jim Beuger en 1908. Él llamó ese término autismo para describir uno de los síntomas de la esquizofrenia, que decía en sí mismo. ¿Por qué? Porque veía que las personas con esquizofrenia no sociabilizaban. De ahí también partió mucho, desde antes de él, incluso todavía después de él, que confundía la esquizofrenia con el autismo. Fue hasta que, fue cuando Bruno Zuccarello en 1925 acuñó por primera vez el término autismo. No fue incluso hasta creo 2020, 2019, hasta que se descubrió que ella fue la primera en acuñar el término. Ella primero lo publicó en ruso y después lo publicó en alemán. Posteriormente, Hans Asperger en 1938 en una conferencia definió este término, incluso mucho antes que Leon Kanner, que es al que se le atribuye el descubrimiento del autismo. Ambos son austriacos. Hans Asperger fue un austriaco que estuvo presente en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial. Entonces él, pues ya sea por supervivencia o por alguna otra cosa, se afilió a varios partidos, no al partido nazi, sino a varios partidos nazi, y estaba colaborando en cierta forma con el nazismo, muy diferente que Leo Kanner, que se fue a Estados Unidos como refugiado junto con varios colaboradores de Hans Asperger y posteriormente dio a conocer este sitio. Sin embargo, se atribuye que probablemente esos colaboradores de Hans Asperger tuvieron que ver con que Leo Kanner haya hecho ese descubrimiento. Primero lo empezaron a llamar como psicopatía autista o psicopatía autista infantil, porque ellos pensaban que nada más ocurría en los niños. La que sigue. Fue como les decía, lo alterno que dio Leo Kanner decía, que era porque era algo psicológico, que porque los niños tenían algún trauma en la infancia, porque sus padres eran muy distantes con él, porque ambos trabajaban, en fin. Lo que sí se ha visto que, también los padres llegan a tener ciertos rasgos de autismo sin tener autismo. Sin embargo, él se veía eso y decía, pues es que son algo, pues estos tampoco son muy sociables, tampoco son sociables con el niño y por eso el niño tiene autismo. Incluso no solo él, sino fueron varios sectores. Fue hasta el 1979, Lorna Wayne, que no estuvo de acuerdo con esto, y dijo, es que aquí también hay adultos con autismo, incluso hay autistas funcionales. Él definió por primera vez lo que es el autismo, que es la triada de Wayne, que es alteración de la comunicación, alteración de la socialización y alteración de la conducta. ¿Qué pasa con el autismo? Ellos tienen problemas de comunicación, incluso los que son de un nivel muy funcional o que requieren poco apoyo, como es el nivel
porque a veces no entienden lo que es el lenguaje pragmático. Pueden tener hablar fluidamente, pero a veces les cuentas un refrán y acá dicen, pues no lo entiendo, a menos que alguien ya les haya explicado antes ese refrán. Si dicen, pues si esto significa esto, es porque ya se los explicaron, pero por sí mismo se les tiene esa dificultad. El autismo es como si fuera un disco duro de millones de terabytes, pero sí cuando hay ciertas fallas en el procesador. ¿Sí me explico? También la socialización, esto también ha sido también parte de debate. Bueno, ¿cómo se va a poder socializar si hay alteración de la comunicación, si hay alteración de la conducta y sobre todo de la sensibilidad de los órganos de los sentidos? La conducta que tienden a hacer es una conducta repetitiva, que tienden a hacer como si fuera alguien obsesivo compulsivo, que se enfoca nada más en algo, ya sea en una sola actividad o en un solo tema, para hablar o en algo. Incluso son personas muy brillantes porque hacen algo, se enfocan, dejan todo lo que está alrededor y se enfocan solo en eso, al grado de lograr grandes descubrimientos. Había, en el DSM, que lo pusieron primero en el CIE-10 y el DSM-3, ya empezaron a poner esto del autismo. Sin embargo, el autismo lo ponían primero en el CIE-10 y en el DSM-4, junto con otras patologías como el síndrome de Rett, que nada que ver, ya que, tendría que entonces incluirse otras alteraciones genéticas como el Angelman, síndrome de West, neurofibromatosis, esclerosis tuberosa. Hay una infinidad de alteraciones genéticas que pueden provocar también autismo. Entonces ahí entró la disyuntiva, ¿porque es el autismo? ¿Es por eso? ¿O es porque hay autistas que no tengan eso? En el DSM, en el CIE-11, entonces ya hace la clasificación. Quita es el síndrome de Rett, quita algo que le llaman síndrome de Asperger y los mencionan los dividen en 4. Los que tienen lenguaje funcional o lenguaje fluido y no tienen trastornos, discapacidad cognitiva, ahí entrarían los de Asperger, pero ahí los ponen. Y luego ponen los que tienen discapacidad intelectual, pero lenguaje fluido, y viceversa. Los que, los dividen en discapacidad intelectual sí, no, y en el lenguaje funcional sí y no, y hace un cuadro así tal cual, así los clasifican en el CIE-11. Sin embargo, el DSM-5 hace otra clasificación, ya en su nueva revisión en el TR, casi prácticamente la deja igual, nada más hacer algunos cambios semánticos. Aquí lo menciona también como trastorno espectro autista, tal como lo había definido Lorna Wink. También menciona las alteraciones de la sensibilidad, pero no lo pone como criterios diagnósticos. Lo consigue poniendo la triada de Wink. Y menciona que puede haber el autismo solo y el autismo con comorbilidad. Entonces, ahí para diferenciar, como si fuera un autismo primario y uno secundario, que para dar formas de tratamiento, algunos requieren tratamiento médico y otros no, y es diferente el enfoque. ¿Lo que sí? El autismo, también se ha encontrado alteraciones orgánicas, algo que tampoco estuvo de acuerdo con las matriarcadas de Bernard Plan, que en 1965 fundó la Sociedad Americana de Autismo, y él tenía porque ya falleció, un hijo con autismo. Y él encontró que también había ciertas alteraciones inmunológicas, digestivas, asociadas precisamente a la comorbilidad. Sin embargo, también encontró los cambios en el sentido del equilibrio, y entonces empezó la controversia, porque él hizo un protocolo que se llama Protocolo DAN, Defeat Autism Now, detengamos el autismo ahora. Decía, hay que curarlo, ya. Él decía eso. Sin embargo, se ha pasado desde 1965 hasta ahorita y nada.
Sin embargo, de aquí ha surgido muchas cosas, sí, tratamientos para la comorbilidad. Sin embargo, para el autismo ha sido todo fallido y se ha incluso dado pie a que muchos farsantes se escuden en él para conseguir falsas curas. También, bueno, otra cosa característica del autismo que se presenta más frecuente en hombres, eso también de acuerdo a la causa genética, y una frecuencia pues es 1.66, 1/166, ya incluyendo los de nivel funcional 1. Es lo que mencionaba, bueno, que eso es una triada, estos tres, o son cuatro, porque las atenciones de la sensibilidad no las mencionan, y es un papel muy fundamental. Sí. Entonces empiezan a esta disyuntiva de que es el autismo y empieza a ver estos dos modelos, el modelo médico y el modelo social. El modelo social de un médico como enfermedad, como síndrome, como trastorno, también como espectro. También el modelo social menciona el espectro, porque ¿qué se refiere espectro? Aquí es toda una gama de posibilidades que se puede presentar, aunque tengan estas tres características, que yo no son cuatro, son diferentes todos. Ninguna persona con autismo se parece a otra. También la Comisión Internacional Funcional de Personas, perdón, el Comité Internacional de Discapacidad, de Derechos de Personas con Discapacidad, también intervienen en este tipo de que sean tratados como personas y ellos tengan voz y voto. La que sigue. La foto, ¿verdad? Sí, es una propuesta. Bueno, esto es sacado de la ley actual. Si se fijan en esta ley, la de San Luis Potosí es única. No existe una definición en ninguna otra ley, en ningún otro estado. Todos únicamente dan una definición así como que esta es una enfermedad que ocasiona, etc. No, como que muy discordante. Es la única que pudimos saber, pero sin embargo, yo estaba pensando hacer esta otra propuesta, pero bueno, hacerlo, pues porque va evolucionando este tipo de conceptos. Y otra cosa, bueno, también por lo mismo, como hay mucha variación, ha habido este conflicto entre, ¿cómo se llama?, la social y el médico, porque bueno, las personas se definen el autismo en tres niveles. Ya no tiene mucho autismo, o tiene poco autismo, o tienes un autismo muy severo, o un autismo muy leve, ya no se define de esa forma. Ahora se define, no necesita casi ayuda, necesita ayuda, más o menos, y necesita mucha ayuda, dependiendo, por ejemplo, ya como un nivel de discapacidad. Sin embargo, ha habido conflictos tanto en la psicología como en los términos de decir, bueno, soy autista o soy persona con autismo. Algunos lo piensan de esta forma porque dicen, yo soy persona con autismo porque primero soy persona y luego el autismo está aparte. Y otras personas dicen, no, yo soy autista porque eso me define. Entonces sí ha habido cierta controversia y cierta discordancia incluso entre personas y asociaciones con autismo entonces, pues sí, más que nada, lo que comentaba, pues lo que propone más que nada respetar este tipo de, pues, la forma de pensar de cada quien también, aunque cada quien tenemos un concepto, las personas que lo vivimos, un concepto diferente también, por eso es lo complejo. Ya, eso es lo que lo mencionaba, los niveles, es lo que una propuesta que yo decía, hacer un nivel 0, porque hay incluso personas que dicen, que aún piensan que el Asperger es una cosa y el autismo es otra. Hay muchas personas con autismo nivel 1 que no se consideran autistas. Dicen, yo no soy autista, yo soy Asperger y no me digan otra cosa, porque yo así me autodefino.
Entonces, y hay personas que dicen, bueno, a mí yo no necesito ninguna ayuda. Yo lo único que es que me dejen de molestar a la gente.